Bienvenidos al episodio 9 del podcast Detrás del Bar. Quien le habla es Mirce y me acompaña Lazar. Y hoy te vamos a dar 7 tips sobre la higiene y la venta de cócteles tipo delivery. Si te quedas hasta el final te vamos a dar un extra. Esto es Speakeasy Bar. El primer tips que tenemos para ti es el higiene en el área de trabajo. Es esencial que lleves el tapabocas, el protector facial, la mascarilla esta transparente que usan ahora, que siempre laves tus manos y mantengas limpia tu área de trabajo, que uses protección en los zapatos y que se mantenga una distancia entre los trabajadores. Si son 2 o más personas, tratar de mantener una distancia prudencial entre ellos. Trata de limpiar tu área de trabajo cada cierto tiempo, o sea, me refiero a piso, mesa, lo que esté alrededor. Al menos cada 10-15 minutos es lo ideal. Con referente al uso de guantes, ¿qué nos puedes aportar, Elisa? Me parece que el tema de los guantes puede llegar a ser contraproducente porque al utilizar guantes tenemos solamente la sensación de limpieza, de que estamos trabajando de manera limpia, y eso nos hace que al no tener nuestra piel contacto con lo que estamos manipulando, a veces olvidemos el tema de lavarnos las manos tan frecuentemente. Entonces yo recomiendo, si vas a utilizar guantes, que sean guantes única y exclusivamente para la bebida que estás preparando en ese momento. Si necesitas ir a buscar a tomar otro ingrediente, a tomar una olla, otro tipo de cosa que está fuera de lo que tú estás preparando, ya estarías pasando posiblemente esa contaminación a lo que estás manipulando ahora. Entonces, personalmente me parece que es mejor trabajar sin guantes y mantener la frecuencia de lavado de manos que se sugiere. Otro el segundo tip sería evitar en la medida de lo posible el pago en efectivo. Dale todas las facilidades posibles a tu cliente de que haga pago electrónico o por cualquier otra plataforma, pero que no sea en efectivo, ya que esto ayuda un poco al distanciamiento que ya hemos comentado y evita el tener contacto con los billetes. En el tercer tip tenemos la elaboración de cócteles. Es importante que investigues en tu país las leyes y si necesitas algún permiso para la venta y distribución de estos mismos. Referente a la dilución, yo tengo una duda. Yo quisiera saber si al yo recibir, por ejemplo, una margarita y la sirvo directo a mi vaso, cuando la bebo en mi casa, sabe mucho más fuerte que cuando la bebo en un bar. ¿Por qué existe esta diferencia? Correcto. Ese problema está ocurriendo mucho hoy en día en las personas que hacen delivery de cócteles, y es que no dejan claro al cliente si ya el cóctel está diluido o tiene que diluirlo. ¿Okay? ¿Qué queremos decir con esto? Estamos hablando de cuando hacemos un cóctel que va chequeado. Sabemos que cuando nosotros agitamos el cóctel estamos aportando un porcentaje de agua extra sobre la receta que ya tenía. Entonces, los cócteles que sean agitados aproximadamente es de 15 a 20% la dilución que yo voy a agregar. ¿Okay? Cuando yo haga un delivery de un cóctel que es agitado, tienes 2 opciones. O le explicas al cliente que él debe agitar su cóctel, que de hecho lo puedo hacer en un frasco, simplemente con un frasco con tapa, y ahí estarías creándole como que la experiencia de él terminar de hacer su cóctel. O si tú simplemente lo que quieres es que el cliente llegue y sirva su cóctel en un vaso con hielo y ya simplemente se lo tome, entonces tú tienes que decidir cuál de las 2 opciones tú le quieres vender a tu cliente. Pero es importante que le dejes claro qué es lo que él tiene que hacer. Otro detalle importante sumado a este de los cócteles es que no se recomienda o no deberías colocar bebidas carbonatadas, sodas o cualquier otra bebida que tenga CO2 dentro de tu cóctel sellado para entregar o para enviar, ya que obviamente esto lo que va a hacer es ir perdiendo gas poco a poco, y lo que va a hacer es que el resultado final que llega al cliente no es el que tú esperas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Simplemente le envías por separado la bebida carbonatada, o simplemente le explicas al cliente: mira, esto lleva un extra de soda, por ejemplo un mojito. Le mandas el mojito y le dice al cliente: tiene que agregarle un poquito de soda, esta cantidad de soda. El cuarto tip que te traemos es sobre sellar los cócteles. Es importante que la entrega de tu cóctel sea limpia y que tú generes confianza con tu cliente. Entonces lo ideal es que tú les selles el paquete. Bien, si lo vas a entregar en una funda o en una bolsa aparte, tú selles esta bolsa con un precinto o con una etiqueta, algo que demuestre al cliente que eso no ha sido manipulado. O si está dentro de tus posibilidades sellar al vacío, pues también está muy bien y sería ideal. Explicarle al cliente, o preferiblemente colocar en la etiqueta del cóctel que tú estás entregando, una fecha de caducidad. ¿Y cómo calculas esta fecha de vencimiento? Lo vas a hacer
según el ingrediente más perecedero que tengas en tu cóctel. Por ejemplo, si tú es una margarita, tú sabes que el ingrediente que está más pronto a vencer va a ser el limón. ¿Por qué? Porque no es un licor, por lo tanto va a ser un ingrediente que es el que va a estar más pronto a irse dañando, a irse poniendo amargo, o sea, a ir dañando el cóctel. Entonces, recomendación, calcula en base a ese ingrediente que es el que tiene menor vida útil, y en base a eso, esa es la fecha que le vas a colocar a tu cóctel, que en este caso vendría siendo, si por ejemplo es una fruta, se recomienda que se exprima al mismo momento de hacer el cóctel, y eso te va a durar más o menos un máximo de 12, máximo 20 horas, es lo que te puede durar ese cóctel en nevera. Lo ideal es que ese cóctel esté en nevera, incluso lo ideal es que tú tengas, cuando ya tienes el envasado listo, lo mantengas siempre en nevera, y que el tiempo que esté fuera de nevera sea solamente el traslado. Okay, eso también va a depender si son cócteles que solo tienen alcohol, solo tienen licores. Obviamente su vida útil va a ser mayor porque el alcohol no se daña o no pierde sus características tan rápido, pero mientras tengamos insumos perecederos, mientras tengamos frutas u otros ingredientes perecederos, eso va a ir dañando o bajando la calidad del cóctel. Entonces lo ideal es la nevera siempre. De acuerdo, el quinto tips que te traemos es evita el contacto con el cliente a la hora de la entrega. Si bien sabemos que para nuestras redes sociales sería ideal nosotros sacarnos una foto con el cliente haciendo la entrega de nuestro pedido, en estos momentos debido a la pandemia no es lo más recomendable. Así que trata por favor de, al entregar tu producto, si no lo puedes dejar en la puerta del cliente o no puedes utilizar un servicio de delivery aparte, trata pues que sea una entrega rápida. Sencillamente el cliente sale, tú se lo entregas y ya, sin que tengan tanto contacto para evitar cualquier tipo de contacto. Y otro punto importante es que si durante todo este proceso tú te has estado cuidando y protegiendo para ese cliente, lo normal es que también le pidas a ese cliente que él se proteja a la hora de hacer la entrega. Pon como regla que el cliente que va a recibir debe estar protegido, ¿okay? Para generar esa confianza todavía y seguridad. Hablando de confianza y seguridad, también es importante, este es nuestro séptimo tips, que tú te grabes en la elaboración y en el empaque de estos cócteles. ¿Qué va a generar esto? Esto va a generar pues confianza entre tu clientela, ya que ellos van a ver cómo tú estás preparando o cómo estás realizando toda la elaboración de los cócteles. Gracias por quedarte hasta el final. Acá va el extra que te vamos a regalar. Es que si no has empezado todavía, que comiences con algo pequeño pero ambicioso. ¿Qué queremos decir con esto? Con algo que sea distinto a lo que ya está haciendo la gente que está a tu alrededor, que está en tu ciudad, que está en tu cercanía. ¿Cómo lo puedes hacer? Simplemente haciendo un estudio de mercado, tratando de ver qué hay ya en el mercado, qué se está vendiendo, qué está consumiendo la gente, y en base a esto sacar algo mejor, ya sea un mejor envase, un mejor depósito, unas mejores presentaciones, utilizar productos de mayor calidad, lo que está ofreciendo las otras personas, y eso va a comenzar a hacer que marque la diferencia. No comiences a vender o a hacer grandes producciones porque no sabes si vas a tener la rentabilidad suficiente, si en verdad vas a vender todo lo que hagas. Y es importante que le agregues tu toque personal, ya que eso es lo que te va a diferenciar de los demás. Esto entonces ha sido los 8 tips, 7 tips más un extra que les estamos dando. Si tú tienes algún otro tips que te gustaría agregar, alguna otra idea que tú quisieras agregar, puedes dejarla en los comentarios. Recuerda seguirnos, si nos estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte y comentarnos si te ha gustado este punto. También nos puedes seguir en Spotify y darle me gusta. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.